Amén. Esto es lo que hace la religión. Entonces lo que la religión hace es que aprende a hacer cosas a escondidas donde nadie los mira. Que aprenden a aparentar que son súper espirituales, o que incluso hay gente que ora, que dice que ora mucho, pero en realidad ora solo para darse a conocer de que ellos oran, pero en realidad no tienen una comunión con Dios. Porque toda persona que tiene una comunión con Dios, cuando una persona entabla una comunión con Dios muy cercana, es 100% que hay una transformación en esa persona. Porque cuando Dios le habla a uno, cuando Dios empieza a entablar una relación con uno, uno empieza a conocer secretos de Dios, empieza a conocer los pensamientos, empieza a conocer el corazón, empieza a conocer la mirada de Dios, e incluso empieza Dios a hablarle a uno, literalmente, audiblemente, en sueños. Hay muchas maneras en que Dios habla, cuando ya uno empieza a tener una comunión con Dios cercana. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es hermoso. Por eso, para mí, el Evangelio tiene sentido. El Evangelio no es aburrido. De hecho, yo disfruto más este tiempo, disfruto cada vez que leo la palabra. Yo no leo la palabra para predicar. Yo leo la palabra porque para mí es vida, para mí es luz. La palabra ordena mi vida. Entonces ya no trato de leer la palabra solo para predicarle a alguien, no. Ese es el problema de muchos predicadores, que cuando les dicen que van a predicar es cuando se preparan. Eso lo hacía yo antes. Cuando me decían, hermano, usted va a predicar tal día, y entonces ahí andaba yo apurado y no sabía ni qué hacer. Entonces uno preparaba su mensaje, ¿no? Uno llevaba ahí lo que uno pensaba que eso era lo que Dios quería que hablara, pero no, porque uno no estaba en sintonía en lo que es los pensamientos de Dios. Pero cuando uno tiene una relación con Dios, entonces prácticamente uno sabe lo que Dios está queriendo hacer en la tierra. Está en sintonía con el cielo. Pero cuando uno está bajo las tinieblas, uno de vez en cuando uno lee la palabra. O quizás solo cuando está en apuro o en un problema. Pero cuando uno está en comunión con Dios, uno ama la palabra, ama la oración, ama la adoración, adora a Dios porque uno ama al Señor. No porque le va mal a uno. Es más, deberíamos de darle gracias a Dios, deberíamos de adorar más cuando estamos bien, cuando todo nos va bien. No debemos de esperar hasta que nos vaya mal para poder adorar al Señor. Tenemos que adorar al Señor cuando nos va bien también. Es más, que nuestra fe debe de incrementar cuando todo nos va bien. Amén. Entonces, queríamos quizás aportar algo y hablar un poco sobre qué es lo que causa de que algunas personas caigan en enfermedad o tengan enfermedad. Estábamos leyendo Juan 5:14 ayer. Estábamos leyendo que en Juan 5:14 una historia de un hombre que fue sanado, ¿verdad? Este hombre fue sanado por Jesús. Jesús lo mira, dice acostado, tirado, y entonces Jesús, eso está en Juan 5, en Juan 5:9. Dice, voy a leer en el 7, creo yo, dice en el 6, perdón, 5:6, dice, cuando Jesús lo vio acostado, dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quiere ser sano? Mire el Señor Jesús llega a ese lugar, porque ese lugar era como un estanque, o un lugar donde el ángel bajaba, y cuando bajaba el ángel agitaba el agua, y cuando agitaba el agua era el momento de meterse ahí para ser sano. Entonces en ese momento, y este hombre me parece que tenía dificultad de poder llegar ahí.
Entonces, cada vez que el ángel llegaba y agitaba el agua, este hombre intentaba llegar, pero siempre otros le ganaban el espacio. Y él nunca llegaba a ser sano, ya llevaba, ¿qué? 38 años, parece. 38 años. 38 años con esa enfermedad. Mire, por eso le hablaba de la religión. Mire, imagínese cuántos religiosos no habían en ese lugar. Y nadie hacía nada por este hombre. ¿No se le habrá ocurrido mirar la situación de este hombre y decir, miren, ayudémoslo a él, que cuando el ángel o agiten el agua, nosotros lo llevemos entre los 2 o 3 y lo podamos meter al agua y sea sano? Nadie pudo hacer eso. Entonces llega Jesús y lo ve tirado. Y Jesús le dice, cuando Jesús lo vio, dice, acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo, porque el Señor discierne y sabe. Entonces le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre le respondió el enfermo, dice, no tengo quien me meta al estanque, dice, cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces, cuando hablamos de religiosidad, mire lo que hace la vida, mire lo que hace el estilo de vida que Dios quiere que llevemos en la tierra. Es contrario a la religiosidad. Aquí aquí podemos ver la vida, el estilo de vida de Dios. En este caso se estaba manifestando en el Hijo de Dios en la tierra, pero también eso es lo que Él quiere que nosotros manifestemos en la tierra hoy en día. No es que, bueno, fue en el tiempo de Jesús. No, pero es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, no solo sucedió en ese tiempo, puede suceder también en este día. Pero ¿qué es lo que pasa? La religiosidad mata, la religiosidad persigue lo genuino y no le da lugar a lo genuino. ¿Sabe por qué? Porque viene en contra de la religiosidad, de la apariencia, de lo que no es verdadero. Entonces, ellos se oponen, no sé si en qué parte puedas leer ahí, porque es desde en el 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces el problema es que Jesús lo sanó en el día de reposo, y eso era chocante para ellos. Eso era como darle de plano en el lugar más duro para ellos. Que uno viniera a hacer un milagro en ese día era llevarle toda la contraria a ellos. Entonces se opusieron de tal manera, y ¿sabe qué? Empezaron a maquinar, empezaron a tratar de matar al Señor Jesús, empezaron a perseguirlo para matarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la religiosidad? La religiosidad busca, persigue para matar, para destruir, para eliminar todo lo genuino, todo lo que sí funciona. ¿Por qué? Porque la vida es lo que necesita la gente. Lo verdadero es lo que necesita la gente. Lo falso no, hay tanta falsedad, hay tanta imitación y no sirve. Pero lo genuino, eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que la gente necesita en esta tierra. Entonces a veces ya la gente no necesita que nosotros les estemos diciendo ya cositas así como para engañarlos. Hay gente que los llevan a la iglesia, pero van con engaños, los llevan. Usan maneras, usan estrategias humanas para que la gente vaya a la iglesia y dice, bueno, así los convertimos allá. Pero no, lo que están haciendo es, como dijo un apóstol que se llama Otoniel Ríos, él dijo que el enfermo no va a sanar por cambiarlo de cama, ¿verdad? Al enfermo hay que tratarlo tal como debe de ser, y eso es así como Dios trabaja con nosotros, como debe de trabajar en nosotros, ¿verdad? Deberíamos de ser tratados por el médico de médico para ser sanos completamente, y no es cambiando de religión a religión, sino es
saliendo de la religión, entrar a la vida y la vida abundante que Dios diseñó para nosotros, ¿verdad? Entonces, si tienes ahí claro. ¿cuál vas a leer? ¿El 5.14 o el 5.15 y okay. el 5.16? Que estábamos hablando ayer acerca de lo que era que al genuino se le persigue y matan lo verdadero. Okay. Entonces me comentabas y me explicabas acerca de lo que decía Juan 5.15. Dice, el hombre, estaba hablando del enfermo, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. El 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero no es que yo tenga algo en contra de la gente, no, es el sistema. Los sistemas religiosos, los sistemas del mundo, que incluso están metidos en la iglesia a veces, y la gente no se da cuenta. Eso es lo que yo no acepto ya. No lo acepto para mi vida. De hecho, hay muchas cosas que yo dejé de hacer, dejé de creer por costumbres que se hacían en las iglesias. Pero leyendo la palabra con la luz del Espíritu, uno empieza a entender cosas mayores. Y a veces hay que leer adecuadamente la palabra. A veces la gente solo lee la palabra porque les conviene tirarle a cierto hermano. A veces usan la palabra como para decir, para tirarle algo a alguien que no les cae bien. Y la palabra no es para estar tirándole a alguien que no me cae bien. La palabra es vida. Dice la palabra que la palabra de Cristo era espíritu. Y si era espíritu tenía vida. Y la palabra es vida. Prácticamente cada vez que nosotros mencionamos, de hecho en este momento, lo que yo estoy explicando o lo que yo estoy transmitiendo es la vida de Cristo, es vida. En realidad no es una religión, la religión mata, la religión es muerta, ¿verdad? Porque la religión pretendía matar a Jesús antes de tiempo. La religión quiso detenerlo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque él empezó a hacer las cosas que Dios mismo podría hacer en la tierra. Ahora era el Hijo de Dios representando al Padre en la tierra, haciendo estos milagros para que la gente fueran sanos. Entonces, por eso es que, digo, hay algo que nosotros debemos de aportar, y eso es lo que estoy tratando de hacer, es que cada uno de nosotros nos volvamos a la vida y volteemos nuestra mirada a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, y dejemos de desperdiciar el tiempo en cosas vanas que no tienen sentido. Amén. El otro en Juan 16 también dijimos, ¿no? Ya leíste Juan 16 donde dice, y por esta causa los judíos sí perseguían a Jesús y procuraban matarle. Dice, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y esto es algo que a mí me gustó, el 17. Miren, dice, y Jesús le respondió. Mire la respuesta de Jesús, mire la respuesta de la vida. Es todo lo contrario de la religión. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, mire, ahí se me abrió el entendimiento y empecé a ver y empecé a entender que quiere decir que aún Dios sigue trabajando, sigue creando. ¿Por qué? Porque Él es un Dios creador. Por eso, ustedes atrévanse a pedirle cosas. Si ya le tienen confianza a Dios, atrévanse, y yo me atrevo a pedirle cosas, y de hecho le estoy pidiendo cosas no para vanagloriarme, sino cosas que Dios podría hacer, cosas que ni se han hecho. Si dice Jesús, mi Padre, dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quiere decir que Dios no ha dejado de trabajar, Dios no ha dejado de crear. Porque cuando habla de crear cuando habla de trabajo es que Dios sigue creando. Él es un Dios creador, Él es un Dios creativo. Por eso Dios es capaz de sanar toda clase de enfermedad. Dios es capaz
de hacer lo imposible.